大家好，我是 Milko，我是现场表演者，也是音乐制作人。然后我从第一张 EP《鬼岛 Go Silent》的时候开始，就是只有一台取样机在做表演，就是 Korg 的 Electribe。然后到 Invisible General 跟 Invisible General 无形将军，跟现在最新的作品《地扇》，我也还是用同样的取样机在做表演，然后加上 Ableton 的声音这样子。那我喜欢取样机的原因是因为我一开始接触的现场表演的乐器就是取样机，就是 sampler， 所以我喜欢比较带有粗糙跟颗粒的质感的声音。那我也觉得比较符合我的生活的境况，跟我身处的环境，就是蛮粗糙的，就也没有什么规则，然后很随性的表演这样子。我其实是从国小就开始听电子音乐，所以就是电子音乐对我的启发还蛮大的。然后是到高中的时候玩乐团，是地下流行乐团，然后那时候也有接触到实验噪音的部分，就觉得我生在台湾是还蛮幸运的，因为我觉得台湾尤其是做电子噪音是很有启发性，因为很自由，然后还有就是我们的那种团结性，就凝聚力还蛮大的，就是大家都会互相 support， 所以我很喜欢在台湾做音乐，跟我的音乐朋友交流。还有就是说，就是当一个地方被抵制的时候呢，或者说不这么被世界支持的时候，那种做出来的声音是更有力量的，这是我自己的个人偏见。关于这次 Live 呈现的地扇这个作品呢，其实我早在2020年的时候就已经埋下这个种子，因为我很喜欢这个字。就是如果把中文拆解开来的话，因为我们是用传统的中文字，那地扇这两个字，如果把它拆解成一个老虎坐着一个台车，然后像一个女祭司一样这样子，像一个女祭司 offering 的祭坛，那我会觉得这个感觉是我很想要，但是它原本的意思是一年四季中的变化，也可以说是时代的变化。那我觉得也反映出现在时代变迁的很快。然后呢，我会认识相夫的作品，也是差不多在那个时候，我第一次去看他的个展，在台北。然后我们也是认识很久了，所以就是在看到那个作品的时候，我就心里就有很多想法，觉得如果说跟音乐结合，跟声音结合在一起，可能会产生出什么新的创作。所以其实这个念头，这个想法，其实已经很想做很久。然后这次终于有机会可以在 Live 20周年的音乐季呈现，真的非常感谢 Live Festival 的邀请，然后还有就是驻西班牙代表处的支持。我们第一次去的时候是2020年的时候，然后那时候就还有呈现我们的 VR 作品，鬼岛的 VR 作品，然后还有另外一个网络来生 Afterlife 网络来生的录像作品，然后还有包括我们的音像表演。所以那一年我们就参加3个项目，然后也同时
认识到其他 VR 的艺术家，然后还有其他的就是音乐表演者，也都是很传奇的人物，譬如说像阿巴诺托，还有伊古鲁斯特，然后还有就是很多很多都是我们从小就很喜欢的艺人，然后所以就是参加 Live 的音乐季，就可以学习到很多，也可以就是有很多 inspiration， 很多启发。关于地上这件作品，就还是一个在实验性的阶段，因为其实像之前有提到说，在想要跟陈相夫一起合作的这个埋下种子想法已经有好多年了，所以一直想要做这件作品。那目前就是这件作品的影像也是我自己做的，所以都还是在一个实验性的阶段。那我呈现的方式是一个，其实背后有一个故事，是等于说是我想要除掉人们心中的毒，然后呢，在吞噬自我跟重生的一个过程。那音乐方面也是有，几乎一半以上都是还没有发行 unreleased 的歌曲，所以这件作品其实已经想要做很久了，然后终于在 Live 有机会可以呈现出来。目前正在准备发行个人的首张专辑，所以预计在2026年的年底发行。那希望可以有好好的呈现。那我未来也会继续在做影像的创作。首先最主要感谢就是 Live Festival 的 Nacho 跟 Chris， 没有他们的帮助，就是我们也不会学习到这么多。然后还有特别感谢就是文化部驻西班牙代表的张组长阿古斯塔张组长，然后还有身边一起工作的伙伴郭一，跟之前一起做视觉的 Xtrust 的伙伴，然后这一路上真的是很感谢大家的支持，所以未来我们也会继续努力，谢谢大家。Bueno, pues estamos aquí en el estudio aquí en Gijón de Sara Muñiz. ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirnos venir a ver tu espacio de trabajo. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, pues este programa es parte de la programación especial que estamos haciendo en Música Dispersa Radio en el 20 aniversario del Festival, y comenzamos pues con esta entrevista con Sara, que bueno, me gustaría empezar preguntándote, ya sabiendo que naciste y creciste aquí en Gijón, ¿cómo afecta a tu música el hecho de ser de aquí, de Gijón? ¿Cómo crees que afecta? Pues es curioso porque son cosas que no te das cuenta hasta que estás por ahí viviendo fuera y descubres el peso y la influencia del territorio en tu manera de estar o en tu inspiración. Y aunque esté fuera, es como que siempre tengo como ese peso del mar. O sea, yo me pongo a componer y digo, ojo, ya está el mar otra vez. Sí. O sea, que me encuentro todo el rato al mar. Hay como la niebla, el mar, el zarandeo,
a veces digo, Vale. ya estoy otra vez con el acantilado, ¿no? Porque Vale, guay. entonces Oh, es como que hablando también con... Tengo anda. una artista con la que colaboro, que es que la Coto, que hace unas fotos impresionantes, Sí, y audiovisual, que ella también es aquí. Lo hablamos muchas veces, hasta qué punto la influencia del territorio, y en mi caso es claro. como patrimonio industrial, todo el tema de la Sí, industria, o sea, me parece hermoso, lo tengo como casa total, y luego el tema del acantilado, el mar, la niebla, y que es algo que es como si ese paisaje lo llevaras dentro. Y es no sí, hasta que sí, estás en sitios de calor o en otros claro. trópicos, otros climas, que dices, hostia, es que yo, si tengo que componer, me sale esto Es siempre. bastante curioso, la verdad, que sí, que en toda tu música, pues bueno, al final un lugar como este, con el mar cerca, al final todo está en tu música, tanto desde el sonido de las olas, ¿no? Y Sí, los sí, sí, sí. acantilados, tal. Y me dices también que la parte industrial de la ciudad, claro, Gijón tiene también un pasado muy industrial, la ciudad, ¿verdad? Totalmente, y no La parte del solo, y puerto y los todo, claro. alrededores, o sea, aparte de, yo crecí donde los astilleros, Ajá, mi hermano, la primera palabra que aprendió a decir es gurúa, porque es lo que veíamos, qué bien. pero luego también pues a los alrededores está cargado de un peso industrial Sí, profundo, y es algo que no te das cuenta tampoco lo que significa lo industrial, pero sí a nivel simbólico, a claro. nivel metafórico, también lo tienes dentro, ¿no? Por eso también mucho, bueno, pues para mí es importante esa labor de preservación del patrimonio industrial totalmente. Sí, bueno, pues me parece muy Y interesante e importante eso, que como digamos que tu firma sí que lleva, o sea, tu música lleva la firma del territorio sí, que te ha visto crecer y sí, donde, bueno, y tú has estado aquí desde niña, claro. además que no es algo como, o sea, me pasa muchas veces con la música que son las cosas que te encuentras después, o sea, Ujú. no es algo de quiero que la música mía esté en el territorio, no, no, es que No, dices, entiendo, hostia, es que el territorio está dentro de claro. esta Sí, música. sí, sin ni siquiera pensarlo, tú notas Exacto, como que se acopla en la exacto, música. eso, Y eso. cuando, me imagino que cuando lo escuchas después, pues sale tu sorpresa de decir, vale, pues aquí Justo, está, ¿no? tal cual. Realmente está. Sí, sí. Bien, pues muy, muy interesante. Bueno, y siguiendo un poco así con la cosa de Gijón y tal, para un artista de Gijón, ¿qué significa para ti tocar en el Jardín Botánico? ¿Cómo vas a hacer este año? Pues fíjate, para mí el jardín botánico lo tengo asociado al LEF, Ujú. porque es como los espacios mágicos que genera el festival en el botánico, me parecen impresionantes, ¿no? Sí, Como aunar la música con ese contexto tan bucólico, claro. tan hermoso. Supongo que encaja muy bien con tipos de música orgánicos, ¿no? Un poco es un Exacto, espacio tan muy, exacto. la biología, ¿no? Las plantas, Sí, todo, ¿no? Encaja muy bien. y en ese sentido, Numen, que es el proyecto de directo que voy a llevar, Exacto, ¿qué presentas? es muy de generar paisajes y hábitats sonoros, Ujú. y me interesa mucho el poner en diálogo con el jardín botánico. Entonces, eso está de una manera, digamos, explícito, porque voy a poner micrófonos en el estanque. He probado en el Vale, estanque qué bien. Vale, sí, alguna hidrófobos, foto he visto. pero Vale, vale. Estás un poco, vale, ahí. tal, pero vamos a poner, y luego probé en lo que pasa es que luego no se puede, pero quería hacer una pieza sonora con micrófonos en los árboles, que sonaba de puta madre, además Buah, sonido cuerda de la claro. madera y demás. Lo que pasa es Súper que conectado como todo, da claro. lluvia más o menos, Ah, tengo que cierto. estar, o sea, Vale, eso sé tal, pero va a claro, hay estar que contar con ello, sí. micros de ambiente Ujú. arriba que cojan un poco ese sonido de directo, y Ajá. luego Clara Brea, que es una artista sonora y compositora, que Sí. somos muy compis y hacemos muchas cosas juntas. Ella es Ujú. de Madrid, pero lleva 4 años aquí. Sí que, bueno, Os no recomiendo personalmente, pero porque es sí. espectacular Sí, lo que sí, sí, hace. sí. Entonces, ella tiene grabaciones sonoras del territorio asturiano, del botánico y demás, y Ujú. me ha dejado un par de ellas que me Ah, gustan. Entonces es sonido bien. directo de tal, y luego un poco de grabaciones sonoras con las que voy a trabajar en diálogo Vale. con el sonido de la viola. Que el sonido de la viola, dependiendo de cómo lo trabajes, texturas, la organicidad del Ujú. crujir de la madera y demás,
Guau, Es un sonido como qué muy pasada. orgánico que realmente para mí conjuga muy bien con esos espacios. Claro, muy bien. Sí, Sí, sí. me pasa un poco eso. Bien, pues te iba a haber preguntado eso, que si por ser en el Botánico habías preparado algo especial Sí, y ya veo que sí, que se han sí, preparado mucha cosa sí, y especial. luego, claro, Qué tú bien, guau. imagínate, por ejemplo, si a mí en vez de tocar en un jardín botánico me toca en una nave Por industrial. ejemplo, vale. Claro, Es todo el yo proceso voy a cambia. poner sonido metal, sonido clac, o sea, otro Ya, tipo de sonoridades que vale. también se pueden Pero conseguir con todo la esto me viola. interesa mucho que tú, o sea, es súper importante el espacio para luego lo que vas a ejecutar ¿Sabes musicalmente, lo que claro. pasa? Que Guau. este proyecto de directo, Numen, transita precisamente por mi práctica con la viola. Es decir, Vale, no son ajá. composiciones musicales. O sea, yo, si tengo que componer una banda sonora, pues me siento y, aunque dejo mucho espacio a la emoción y al sentir, Sí, es desde la premisa de construir una composición. ajá. Esto es una práctica, o sea, yo la viola lleva conmigo desde los 8 años, los Vale, pedales 8 años, con ajá. la loop para mí es Bien. fantasía, maravilla. Cuando la descubrí dije, he llegado a casa. Vale, perfecto. O sea, es un Es- setup que ya te sientes muy Sí, unida a él, y o sea, tanto entonces es tiempo. como, me gusta mucho la sensación de estar relajada, que sea mi momento también de estar con la viola, de estar con los pedales, de generar eso, pero desde un sitio como muy de práctica física, mi Vale, práctica que es íntima, sí, y entonces me mola ponerme en ese display de, vale, esto es esta mandanga, ajá. pero voy a nutrirme del espacio y ver cómo saco. Y de manera natural, pues Vale, estás en un surge natural, botánico, claro. salen piezas como más luminosas, Sí, sí, más como de apertura, ¿no? De sí, tal. Y pues yo qué sé, si estuviera claro, tocando por la noche en una nave, pues me pondría, exacto. me entregaría Quizás al saldrían, oscuro, exacto, sonidos más obviamente. oscuros seguramente que Exacto. saldrían y Eso. eso. Pero vale, Sí. entiendo que es todo un proceso natural de Exacto. cómo tú Sí. misma, tu cuerpo y tu mente, pues le afectan Sí. lo que tiene alrededor, Y claro. los temas, Bien, guau. a mí me gusta como hablar del surco, no solo, o sea, el símil del surco de la loop, ¿no? Que vas haciendo Sí, el surco, pero para mí los temas no son cerrados, es como, hay un surco por el que transito y porque el cuerpo y el sonido se adecua a transitar por estos espacios. Ujú. Y entonces nunca va a ser igual, o sea, son como Ya, exacto. Que no- sonidos o ambientes sonoros que están, pero Qué es bien. eso, es como esa sensación de hacer surco, de transitar espacios Ujú. que son también como muy emocionales y muy de apertura, ¿no? De ver qué pasa Ujú. y de abrirte a lo que pueda salir. O sea, me gusta como dejarme no pensar. Claro, entiendo que es como un poco, dentro de que estás un poco como aislada en lo que estás haciendo, pero como una antena que te recibes todo lo que tienes Sí, alrededor, ¿no? sí, sí. Aunque tú a lo mejor tratas de estar como muy concentrada y metida en tu Sí. instrumento, pero todo Sí. lo percibes y lo recibes y Exacto. afecta, ¿no? A la música. Y me gusta Claro. mucho, tanto para componer como para esta práctica sobre todo, no pensar, o sea, no ponerme desde la cabeza analítica o desde la cabeza de juicio ni nada, es Ajá. simplemente, bueno, ya está, confiar en Sí, todo el bagaje que sé, tanto de mi relación con el instrumento como de tocar, de componer y demás, porque creo que la manera de hacer las cosas de manera más honesta es estar despegado de ellas y dejar que aflore lo que tenga que aflorar. eso es. Digamos que con una libertad Sí, total. y que luego lo que salga tampoco te vas a poner a cuestionarlo, ¿vale? ¿Es esto Claro. lo que salió? Pues mira, Claro. justo estábamos Bien. hablando antes, Sí, un sí. poquito, ¿no? A mí me encantaría hacer... Mira, Estoy Vale, lo ahora, que comentabas. perdón, porque he terminado Sí, pero de está bien componer que un comentes disco todo esto. que tengo que grabar ahora, pero ya Ujú. está compuesto, ¿no? Ya está a modo demo. Ok. Y yo llegué pensando, bueno, voy a hacer un disco de drones, Ujú. quiero hacer un quinteto de viento metal, quiero trabajar con el viento metal, quiero no sé qué, quiero no sé Vale. cuánto. La idea previa, pero no ha ido por ahí al final, ¿no? Mira, lo que me he reído yo, de repente estoy componiendo cosas como súper clásicas, de clásica contemporánea, pero que Ujú. dices tú, ¿pero dónde voy? Nuevamente la cuerda, nuevamente el piano, que me refiero que una cosa es lo que tú quieras y luego por dónde van las cosas. Exacto. Y entonces yo creo que tampoco hay que estar como apegada a lo que quiera salir, Ujú. o sea, es lo que quiera salir, que salga. Ya Claro. está. Sí, entiendo que es eso, libertad y que al final salga lo que salga es lo que ha salido de ti, ¿no? O sea, es Exacto, una y cosa bueno, tuya pues ya y... está.
propia y personal. Vale, entiendo que, bueno, no sé si empezaste antes con el piano o con la viola, pero un poco cómo comenzó tu interés por estos instrumentos. Bueno, yo diría un poco tu interés por los instrumentos de cuerda, un poco cómo llegaste a ello en un principio. Claro, bueno, el piano vino después, empecé el piano con 20 y algo de Ajá, años. vale. Mi instrumento es la viola. De Lo que acuerdo, pasa ok. es que fatal en el conservatorio, como todo el mundo probablemente que conozco que se dedica a estas cosas, Bueno, que haya transitado por los estudios académicos, en plan de tripitir, en plan de no valgo para esto, no encajo en esto, no me interesa nada esto, pero a la vez es lo que más me puto flipa, es la música. Este instrumento me tiene en un sitio... tenía, o sea, en la adolescencia desarrollé una relación como muy profunda con la viola, muy simbiótica, y entonces es como... Ajá. Y a la vez, por suerte, con 15 años empecé a tocar con grupos de punk, con todo. Ah, muy bien, y vale. yo decía que sí a todo. Entonces yo daba a todo, al indie, al punk, al flamenco, a todo. Porque... Sí, supongo, aparte con esa edad, bueno, con todas las edades, ¿no? Pero como que está súper abierta Sí, a todo lo que fuese sí, crear y juntarte con gente sí. para hacer música. O sea, Y está, luego más vale. adelante, claro, pues yo qué sé, ya con 19, 20 descubrí grupos que realmente dije, hostia, he llegado. No es que he llegado a casa, hay una casa sonora para mí. Ajá. Claro, porque hasta que no descubres ciertos grupos, Exacto. ni siquiera sabes que existan, ¿no? Entonces, Sí. bueno, sí que desde ahí ya pues... Es un proceso pues como de muchos años, ¿no? En todo lo que ha pasado por ahí en ese tiempo, digamos que ha afectado de algún modo. Pues por ejemplo, no sé, me imagino que clásicos como Erik Satie también andan presentes en tu música, te han influenciado, ¿no? O sea, con el piano soy bueno, muy claro. clásica. ¿Sí? O sea, soy más clásica. Vale, sí, bueno, que creo que sí. Que con la viola es otra historia. Pero Ajá. con el piano, por ejemplo, tengo como dos vertientes. Me gusta mucho el impresionismo de Satie, de Debussy, o sea, es como que esa mandanga, mi movida. Eso es lo tuyo, ¿no? Pero sí, luego también me obsesiona mucho y me gusta mucho trabajar con los armónicos del piano, que reverbere mucho, jugar un poquitín a través de la repetición. Ah, vale, claro. Y un poco otra historia. Pero me gusta mucho trabajar tanto con la viola como con el piano desde este estado hipnótico de la repetición. O sea, no me interesa contar algo, en plan, ven que te cuento algo, sino vamos a generar un espacio donde tú te puedas montar la película que te dé la gana. O sea, como menos impositivo y más eso de sugerir, invitar a que cada cual pueda estar. Y los has usado, o sea, también en Numen veo que es más la viola lo que has usado, pero en el primer proyecto, que es Animus, ¿verdad? El primer álbum. El disco, sí. ¿Ese es más en piano o hay también ahí usas los dos instrumentos? Dos cosas. Las dos cosas, la ¿no? viola, por ejemplo, me vengo arriba porque me gustan mucho los arreglos así como orquestales de tal, entonces voy viola, 20 pistas de viola, para hacer un poco el fake, no el fake, como de sonido un poco orquestal. ¿Qué pasa? Que luego a mí de manera natural me interesa muchísimo los sonidos de la viola no clásicos. Todo lo que quieres es esa libertad, si me salir de ahí pongo y hacer lo que te da la melódica, gana. romántica, pues claro que te hago un tal, pero a mí lo que me gusta es el crujir, el rasgar, el tocar pianísimo para que salgan los armónicos, pero comprimirlo mucho para que suene aquí y Entiendo. Aquí. Jugar. Sí, experimentar, jugar y llevarlo a los extremos también y a todo lo que te pueda ofrecer el instrumento, claro, ¿no? Incluso cosas que no se hayan hecho, quizás siempre se te puede ocurrir esa experimentación. Más que nunca se hagan hecho, yo creo que cada cual tiene que tener y aprender a intimar con su propio instrumento. Entonces, las capacidades idiomáticas y de expresión de cualquier instrumento son millones y la música clásica las tiene completamente capadas, subyugadas. Entonces eso no me interesa nada. Y yo pongo siempre el ejemplo. Si hablamos de que la música es un método también de de expresión propia, y de comunicación, es como si habláramos todo el rato haciendo putos sonetos de Góngora. Pues no tiene puto sentido. A veces dices ¡ah! Y a veces haces Claro. Entonces, y te va dictando tu propio cuerpo también. Cómo entonces te habrá que aprender a comunicarte de verdad con el instrumento y a veces rasgará y otras no y yo qué sé.
Claro, bueno, me parece súper interesante esto. Que bueno, así por comentar, siempre me gusta ir a cosas así históricas y tal, el tema de, bueno, la viola, dentro de que entre los siglos, no sé, 16, 17, 19, como que las mujeres tenían muy complicado el acceso a los instrumentos, ¿no? Que parece que no se Ajá. permite y tal, pero sobre todo me parece curioso en la viola, pero bueno, sobre todo en configuraciones más grandes, que Mm, estaba como muy mal visto para la mujer, ¿no? Parece que por la posición que se tomaba con el instrumento y tal. Y hace poco pues he estado leyendo mucho sobre Anne Ford, que parece que es una de las primeras mujeres bueno, que salió, aunque su padre intentó hacer todo lo posible para que no pudiera y tal, pero en cuanto se presentó ante la audiencia en Londres, creo que por 1760, pues ya no se pudo parar, porque era tan claro. buena tocando el instrumento que ya a partir de ahí, y bueno, es algo que me parece curioso, y bueno, no sé si conocías sobre ella o hay alguna artista No, no antigua de la viola conocía. que te haya... No conocía porque, bueno, se ha invisibilizado sistemáticamente tanto, 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 que fíjate que yo estudié musicología y demás, Ajá, eso te iba a y comentar también. no, o sea, no, y es muy importante porque hay una necesidad de invisibilizar tanto en esa Sí, época sí, como como la en... propia historiografía que se fue configurando a través de silenciar Exacto. todas las participaciones y toda la importancia de la mujer a lo Sí, largo de las creaciones claro. y de la historia Que de la cuanto música. más investigas vas descubriendo que ha habido Claro, cosas como, o sea, no solo claro, el hecho de haber tocado instrumentos y haber llevarlos a otro nivel, sino también de creaciones propias que han sido de exacto, tanto de técnicas como de tal, que bueno, exacto. creo que poco a poco pues en esto vamos Sí, avanzando y saliendo más cosas. Bien, si quieres podemos, bueno, volver un poquito atrás, no sé, para que me cuentes algo del primer álbum que sacaste, que creo que es vale. Ánimos, no sé, un poco sobre el proceso de creación o como algo que quieras contarme de ese álbum. Fue, realmente fue un proceso con muchos vértices y quizá lo primero que me gustaría hablar es que fue claramente un proceso emancipatorio, porque yo Ajá. llevo tocando en proyectos para otras personas Ujú. o con otras personas Vale. toda mi vida, ¿no? Ajá. Y venía de tener un proyecto también muy interesante que se llama Cicada, que era de electrónica experimental, Ah, con vale. sintes y demás, y con viola ya con la loop y demás. Cicada, interesante nombre también, ¿verdad? Con Sí, las estas sí, de... sí. Y fue como... Es muy heavy como llevando tocando la vida entera, haciendo no solo tocando en proyectos, sino que yo me he dedicado muchas veces a hacer arreglos de cuerda para discos y Ajá. demás, ni Vale. siquiera pudiera a mí misma como concebirme como compositora, ¿no? O sea, me Claro, sí, acuerdo que la tener ese primera tiempo para vez, ti de hacer no, algo... no, nombrarme, Ajá. entenderme como tal. O sea, es evidente para todo el Entiendo, mundo. Yo me vale. acuerdo la primera vez que un compañero compositor me presentó, es Sara Muñiz, compositora, y dije yo, Vale. porque de mano crecí sin esas referencias de mujeres compositoras Claro, y vale, luego entiendo. hay como todo un proceso en el que te das cuenta de, vamos a ver, esto es lo que soy, esto es lo que hago, ¿cómo que Eso no soy es. compositora? Y fue como Ajá. que el Pero proyecto de Animus, que es un disco, es que ya estaban los temas, me puse a sí, componer, estaban los temas, y dije, hostia, esto es un disco, tendré que grabarlo. Hostia, ujú, pues habrá que, o sea, como que me vino... ya. Sí, tuviste que pasar todo un proceso un poco también de Son darte procesos como cuenta tú misma. internos complejos, que tampoco vamos a hablar de ellos, pero sí que Ujú, hablando con otras personas, sobre todo con otras mujeres que hemos crecido sin referentes o sin tener esos espacios claro, donde a mí nadie me dijo, oye ya, tía, ponte a hacer tu proyecto. No, no, ven aquí, ven, haz esto ya, para vale. mí, ¿no? Entonces es como, y bueno, también aprender a perdonarme de no haber espabilado antes a Vale, mí misma, ¿no? wow. Pero hablando con Sí, otras compañeras, ¿no? A veces se llega tarde, pero ¿por qué es eso? Porque hay sí. como una Bueno, ausencia de licitarnos a nosotras a nombrarnos como ciertas cosas. sí, sí. No En hablo de este todas las caso como mujeres, por compositora, suerte, por ejemplo, pero en claro. mi caso Ujú, a mí me pasó esto. vale. Y creo que también es Bueno, importante mostrar esas vulnerabilidades o esas cosas. claro. Habrá Sí, personas sí. que digan, ¿qué dice esta? Pero Ajá. igual esto que estoy diciendo, alguien me escucha y Estoy dice, seguro. hostia, qué Claro. razón. Sí, Y sí, también sí. es como un aliento de decir, oye, venga, para adelante, Claro, vamos claro. a crear, vamos a hacer Sí, cosas y sí. ya está.
Claro, entiendo que es un proceso difícil, pero una vez que te ha ocurrido y tal, ya verte a ti exactamente desde ese punto y tener esa libertad de decir, Sí. ahora ya me puedo hacer cosas Y sola bueno, y o ahora estoy colaboro hablando como yo desde quiera, ¿no? una Sí, perspectiva entiendo que interior, fue pero hace años. exterior, yo llevo tocando 25 años. Claro, Sí, y sí, te puedo contar el camino. que es un camino, O sea, bueno, es un mundo muy largo eminentemente y machista, difícil. Claro, sí, cuéntame sobre masculino, ello porque entiendo. que en realidad Es no tienes difícil, claro. referentes, estás todo el rato sintiéndote que no estás en un espacio que te pertenezca, te hacen explícitamente sentir no Ya, eres de los nuestros porque no lo eres. claro, que eso Y tiene que entonces ser eso bastante. también, hostia, Sí, entre eso y que estructuralmente hemos sido educadas pues para igual no tomar espacio, nuestra voz nos cuesta más, sí, sí, que sé que entiendo. ahora no, y me refiero que no todas las mujeres, yo hablo Sí, desde es mi... exacto. Sí, es tu mm, perspectiva y lo que en o realidad lo has que visto yo en he un proceso muy vivido y largo de demás. muchos años, Y claro. ahora, pues todo lo contrario, es como, mirad, estoy tan hasta el coño, Que perdonad. total. Sí, exacto. Esa, Que ya voy a está. hacer lo que me dé la gana y nadie Pero me puedo puede decir hasta dónde contaros, puedo o no puedo exacto, llegar y ya pero está. tengo Es muchas historias muy desagradables en realidad ya. y muy Sí, sí, estructurales. O sea, puedo claro. contarte desde Entiendo que las son. highlights a los micro de todos los días, a los que están en la propia estructura, naturalizado, invisibilizado para Claro, sí, todas que y todo todos. eso va afectando mucho. Me imagino que también habrá mujeres, personas que eso te hace que luego no puedas llegar tú a este proceso que has estado tú Claro, por claro, todas estas porque cosas, entiendes que claro. no es tu lugar, entiendes que Ya, encima hay toda y una es serie de bastante duro, fricciones, de claro. restricciones y dices, joder, pues... Vale, pues entiendo que muy bien, o sea, este representa una parte muy, muy importante de tu vida, este primer álbum, ¿no? Sí, De un poco salir de totalmente, todo esto y empezar a sentir libertad, totalmente, ¿no? sí, Y quién eres, ¿no? Exactamente quién eres tú misma, ¿no? sí, Muy bien. Bueno, no sé si preguntarte antes de que ya hablemos del siguiente álbum, es que he apuntado pues algunas artistas con las que colaboras y tal, claro, genial. que bueno, te digo los nombres y me comentas, aunque algún nombre ha salido ya en esta conversación, pero por ejemplo, Kela Koto es alguien con quien Vale, que la colaboras. Coto, Sí. os invito muchísimo a que veáis su trabajo. Ujú. Ella es fotógrafa, ahora está haciendo una Vale. película increíble, trabaja mucho desde el territorio de espacios industriales, paisaje contemporáneo, Ujú. pero da igual el paisaje que haga, que tiene un contenido simbólico y de poder bestia que es espectacular. Ujú. Y llevo trabajando mucho con ella, me suele hacer el artwork de los discos, Bien. y yo a ella, o sea, como que hay un tándem súper bonito. Luego Clara Brea, que te Sí, comentaba es antes, verdad que ha que salido es una también. compositora, hace mucho trabajo de paisaje sonoro, ambient o sea, creo que el mejor concierto de ambient en directo que he visto en mi puta vida ha sido de Clara. Bien, Que digo sí, yo, sí. Yo la tengo controlada también porque allí en Madrid pues claro, la conoce claro, mucho y tal. claro, sí, sí. Bien. Y luego Tania Eso, González Tania también, claro. es una bailarina y antropóloga Ajá. con la que Wow. tenemos un proyecto que es como de práctica escénica, por así decirlo. Ella trabaja mucho desde la premisa de cómo bailar con los cuerpos exhaustos propios del capitalismo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo Sí, abordamos claro, la danza entiendo. desde el cuerpo cansado? Sí, sí, Entonces sí. las dos como desde ahí, que es como una Buah, qué metodología, interesante. Sí, también trabajamos un poco como ser paisaje, ¿no? Yo desde el hábitat sonoro y ella desde ese cuerpo, sí. cómo se relaciona con un territorio, con un espacio. Ajá. Bien, que es muy interesante pues o que salgan otros nombres en estas entrevistas Claro, por para quienes nos escuchan. supuesto. Y luego tengo también a Ramón Lluís Bandé. Ramón Lluís Bandé, Bande, sí, sí, que también habéis es un colaborado, director ¿verdad? de cine que lleva muchos años en Asturias, trabaja mucho todo tema de memoria histórica, todo el tema de, pues, de las épocas de la República y demás. Para mí es importantísimo que exista sus películas, me parecen Ujú. súper potentes. Qué bien. Y para mí es todo un honor haber participado con él, porque además... em, no sé si os pasa que cuando al hacer música instrumental Ujú. y no tener texto, parece más difícil como decir, joder, ¿cómo hacemos algo que Sí, tenga para enviar un cierta mensaje, quizás, ¿no? trascendencia política o Claro, cierta con la palabra es como participación más sencillo, a sí. tal? Ajá. Y en mi caso, pues es muy potente eso
y procuro siempre estar en proyectos Ujú. que para mí signifiquen cosas y que funcionen como tal. Que tiene un mensaje en realidad, ¿no? Al final ahí está Y el entonces mensaje. hice la última banda sonora de él, que es Retaguardia, que va sobre, bueno, pues la guerra civil, y es muy potente Ujú. esa película. Vale, qué bien para Luego, saber por todo esto. ejemplo, por placer un poco, estoy codirigiendo un coro antifascista, que es el coro Altulayeva, que llevan ya Ajá, 12 años. Y me qué, gusta mucho qué porque bien. Que también, es aquí en Gijón, sí, vale. Oh, y qué bien, entonces no lo tenía hacemos como controlado. recuperación histórica de himnos, o sea, canciones como, Bien, pues ahora wow, fue el ostras. aniversario de la Revolución de los Claveles Ujú. Sí, se y han pues cumplido estuvimos años y tal. cantando, pues Grándola, o sea, Anda, wow, me como parece que nos genial. gusta también trabajar, ahora estamos montando, por ejemplo, punto el tema de la vivienda, el sindicato de inquilinos, estamos montando una canción que es Un metro cuadrado, que lleve Ujú. de... Bueno, es todo muy de muy actualidad y viendo cómo, o sea, Sí, cada vez esto, incluso los políticos que a veces tienen como soluciones que se pueden hacer y sí. no les interesa realmente, nos damos Entonces cuenta, es ¿no? como algo que tiene poco que ver con mis intenciones igual Mm, o aproximaciones musicales, pero es sí. algo que a mí Me entiendo que te me llena gusta. mucho, que te llena Sí, muchísimo, o sí, sea, como que es una vía de sí. escape también y un Mm. poco de, bueno, pues cosas muy conectadas con el mundo que vivimos y Exacto, para con mí es esta sociedad. importante tener siempre un pie ahí. Ahora, por ejemplo, hago la ambientación sonora de un podcast que es también muy, creo que ganó un premio Ondas, que es De eso Ajá. no se habla, que hace todo un trabajo de periodismo de investigación súper potente. Por Ujú. ejemplo, sacó la historia y los testimonios del Patronato de la Mujer Vale. y otra serie De esto no se habla, ¿no? Es sí, como, las ajá, jornaderas de Huelva, o sea, como ya, hay que tantos temas. hay temas así y Mm, entonces para mí, por ejemplo, poder hacer la ambientación sonora de eso también es algo como importante, ¿no? Como decir, ujú, joder, o sea, necesito ponerme también al servicio claro. de un mundo, bueno, pues, Más justo o o de poner tu granito intentar, de arena también. de estar ahí en O la incluso a lucha. veces simplemente el denunciar y que la gente pues sepa Eso, cosas que están sí, pasando. exacto. Entiendo también que la gente con la que colaboras en estos proyectos pues te dan mucho, ¿no? O sea, Sí, es algo total, total. muy Sí, sí, necesario. Qué sí. bien. Pues mira, me alegro mucho de todo eso. No sé si me comentas ahora, bueno, Numem es el nuevo álbum y digamos qué es lo que vas a presentar aquí No es el en... nuevo álbum, ¿Es? es el proyecto de directo, Ah, que es vale, de justo, acuerdo. Ajá, ajá, no muy lo, bien. precisamente por esta sensación de que Bien, es que es... una práctica compartida en los territorios, Sí, sí. si lo grabo en directo y ya, pero no hay disco de esto y no lo va a Ah, ver vale. porque O precisamente sea, es nombre del proyecto, ¿vale? Y de la... la propia intención Ah, es ok. que sea siempre mutable. Perfecto, vale, vale, qué bien, sí. Sí. Y no sé, ¿qué nos cuentas así un poco de, bueno, futuro, pero bueno, un poco futuro cercano? No sé si tienes algo que quieras comentarnos de algún proyecto así en Bueno, pues marcha o ahora me algo. toca ponerme a grabar el disco que he compuesto, que está compuesto ya. Bien, que bueno, ahí pues ahí tienes una fase de trabajo potente, la verdad. Sí, 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 Muy sí. tocho, A claro. ver, de primeras dices, tu madre de Dios. Bueno, pero que Luego lo disfruto mucho, bien, me eso es gusta, me gusta. importante. Se va a llamar, bueno, no, no me apetece contar. No, pues solo lo que quieras Eso, contar, ¿eh? No nada. quiero sacarte aquí No, cosas que no se eso, bueno, puedan, pero por que favor. estoy como en ese proceso Simplemente la de... gente que esté atenta de que hay Sí, proyectos que vienen. sí, Ya sí, contarás cuando puedas, eso. más adelante. Bien, pues nada, yo creo que ya hemos repasado así un poquito todo. Sobre todo, no sé, darte las gracias Gracias a por vosotros. esta entrevista y también, pues bueno, ver tu espacio de trabajo y todo aquí en Gijón. Y bueno, animamos a toda la gente, bueno, quien esté aquí en Gijón y pueda verte en LED, que no se lo pierdan en el Botánico, pero bueno, también animo a todo el mundo pues a que siga tu carrera y todo lo que nos estás presentando. Muchas gracias. Nada, a ti y bueno, pues sin más nos despedimos y bueno, pues muchas gracias a todos los que seguís a Música Dispersa Radio y hasta la próxima.